¿Es posible tener fe? ¿Cómo puedo activar la fe cuando me siento cansada, débil? ¿Sabes que para activar la fe, primero tenemos que empezar por saber cómo está esa fe? La fe es algo muy grande, muy importante que Dios depositó en cada uno de nosotros. Dios se ocupó, cuando nos creó, de poner fe en nuestro espíritu. ¿Y sabes por qué Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él hizo tantos milagros? Porque Jesucristo también activó la fe. Jesucristo se ocupó en todo ese tiempo que Él estuvo allá en el cielo, al lado de su Padre. Era tan íntima esa relación de Jesucristo con su Padre, que Él alimentó esa fe a través de pasar tiempo con su papá. De esa forma, Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él conocía lo que pensaba su papá, Él escuchó palabras de fe a través de la boca del Padre. Entonces Jesucristo pudo hacer muchas cosas tan maravillosas cuando estuvo en la tierra, porque Jesucristo alimentó esa fe. Entonces, vos y yo, ¿tenemos fe? Todos tenemos fe. Pero para que esa fe comience a funcionar, nosotros tenemos que hacer un trabajo, y este trabajo es activar la fe. ¿Y cómo activamos la fe? Debemos ocuparnos en llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de la palabra de Dios. Eso es escudriñar las Escrituras, es llenarme de lo que dice la palabra de Dios. De esa forma yo voy a conocer al Padre, voy a conocer a Dios, cómo es Él, cómo Él se mueve en determinadas situaciones, qué le gusta, qué es lo que Él piensa. De esa forma nosotros nos vamos a ocupar en alimentar esta fe para que sea una fe robusta, y en esos momentos que tanto necesitamos, esa fe la podamos activar. ¿Cómo se activa la fe? Simplemente es soltando las promesas de Dios en determinadas situaciones, soltando una palabra de la cual Dios habló y quedó escrita en la Biblia, y de esa forma esta fe se va a activar y nosotros vamos a poder ver resultados maravillosos. Entonces es como sembrar una semilla, me ocupo en regar esa semilla y luego esa semilla va a germinar y va a producir frutos. Y nosotros vamos a cosechar frutos. Así funciona la fe. Yo hablo la palabra de Dios y en determinadas circunstancias suelto las promesas de Dios y luego voy a cosechar lo que tanto anhelo. La fe es algo maravilloso que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Mucha gente, para tener fe, necesita ver algo para poder creer, pero la fe no funciona de esa forma. La fe funciona en creer la palabra de Dios. Dios no se maneja por cosas que nosotros tenemos que ver, tenemos que palpar, lo tenemos que sentir. La fe no es emocionalismo. La fe es algo que va mucho más allá de lo que vos o yo podamos sentir. A la fe la tenemos que activar por medio de la palabra de Dios. Vos podés decir, pero mi fe es algo insignificante, mi fe está chiquita, pero la fe acá no se mide, sino la fe se cree, se alimenta y la activamos.
A la fe la tenemos que activar y luego que la activamos continuamente, todos los días nos tenemos que ocupar en alimentarla, la tenemos que gastar. Es como que nuestro Padre nos regala un cheque con 7 cifras y yo el cheque lo tengo en mi mano y no lo uso. Y ese cheque siempre va a estar en mi mano. Y si yo no lo uso, no lo estoy gastando y no me estoy beneficiando de ese regalo que me han dado. Lo mismo pasa con la fe. Dios nos ha obsequiado la fe, pero nosotros tenemos que alimentarla, esta fe, y la tenemos que activar y la tenemos que usar y gastar. De esa forma, nosotros nos vamos a beneficiar de la fe en los momentos que más necesitamos soltar una palabra. La palabra de Dios soltada en el momento oportuno puede cambiar muchas cosas. A través de la fe nosotros podemos bendecir a otras personas. A través de la fe nosotros podemos ser de edificación para otras personas. La fe es el recurso con el que cada uno de nosotros podemos contar para persistir donde otros abandonaron el camino de la fe, la carrera de la vida eterna que Dios nos ofrece. Quiero que recuerdes que la fe no se maneja a través del emocionalismo. La fe es creer en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora bien, si yo estoy familiarizada o vos estás familiarizada o familiarizado con la palabra de Dios y tenés un problema, por ejemplo, tenés un problema de salud, en ese momento que te dan un diagnóstico el cual vos no esperabas o estás atravesando una enfermedad crónica y estás desanimada o estás desanimado y todavía no podés recuperar tu salud. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios que nosotros tenemos que soltar en estos momentos? ¿Cuál es la palabra de Dios, el pasaje, la promesa de Dios para soltar aún en medio del dolor, en medio de tu enfermedad? Me he ocupado en buscar algunos pasajes para esos momentos cuando atravesamos problemas de salud. Por ejemplo, el libro de los Salmos es hermoso, este libro, para leerlo continuamente. La palabra que suelta ahí es hermosa y nos fortalece. Por ejemplo, el Salmo 46, versículo 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio y es en Dios. El Salmo 91 habla sobre que me colmará con muchos años de vida y me hará gozar de mi salvación. El Salmo 103 habla de sana todas mis dolencias. Entonces estas son palabras, promesas de Dios, las cuales nosotros en momentos de enfermedad, tanto para nosotros o para algún ser querido que esté pasando por todo esto, nosotros podemos soltar esta palabra, esta promesa de Dios de fe, de sanidad. Dios obra a través de su palabra. El apóstol Pablo dijo que para acercarse a Dios tenemos que creer que hay un Dios. Y si vos te decís, pero en este momento no tengo fe, mi fe está débil, entonces quiero que recuerdes que en el plano espiritual todo se mueve por fe. A esa fe, para activarla, la tenés que alimentar. Y a través que vas alimentando tu fe, esa fe es un regalo de Dios, el cual Dios te dio fe, ¿para qué? Para que la uses, para que gastes esa fe, ya sea para tu propia vida o para bendecir la vida de una persona que está necesitando que vos sueltes, declares una palabra de fe sobre la vida de tu prójimo. Por ejemplo, al orar sentís que Dios no escucha
tus oraciones. ¿Qué haces en ese momento? En ese momento tenés que familiarizarte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los motivos de oración? Nosotros podemos pedir por nuestro prójimo, podemos interceder por nosotros mismos también. Y a través de la oración también invocar a Dios, decirle: Padre Santo, tú eres maravilloso, tú eres mi proveedor, tú eres soberano, tú eres dador de vida eterna. Y hablas, te relacionas con Dios a través de pasar un momento por medio de la oración y declarar en fe las promesas de Dios. Es necesario que vos cada día alimentes esa fe y cada día puedas soltar promesas y palabra de fe. Es Dios por medio del Espíritu Santo quien te va a guiar en todo este camino. La fe hará que cambies tu manera de pensar. Si eras una persona que eras muy negativo, o que nunca esperabas que te pasen cosas buenas, la fe en Dios, en las promesas de Dios, va a hacer que cambies tu manera de pensar, porque Dios es un Dios de amor que transforma para bien la vida de las personas. También la fe hará que cambies tu manera de actuar, de reaccionar. La fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque es un obsequio de parte de Él, está por encima de cualquier cosa, está por encima de cualquier opinión de personas. La fe es la verdad de Dios, la fe es la palabra de Dios, es la certeza de las cosas buenas que van a pasar. La fe nos va a proyectar, nos va a dar un propósito, porque Dios también, Él es el que tiene un propósito genuino para nuestra vida. La fe nos va a proyectar, la fe es lo que Dios dijo que va a hacer en nuestra vida. Y Él siempre nos dice en su palabra que Él tiene una vida perfecta para cada uno de nosotros. Él quiere que tengamos una vida agradable y perfecta en su voluntad. Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, se enfrentó a muchas situaciones, a muchas cosas. Pero Jesucristo sabía que había algo mejor y mayor por hacer. Él conocía y se movía en fe. Jesucristo no se detuvo en ningún momento. Y eso que a Jesucristo lo criticaron, hablaron mentiras de Él, pero Jesucristo no se quedó a escuchar esas opiniones, esas cosas que decían de Él para tratar de manchar su nombre. A Jesucristo eso no le importó, no perdió tiempo en eso, porque Jesucristo sabía, creía y tenía en claro para lo cual Dios lo había enviado. Y aparte, Jesucristo tenía muy presente la clase de Padre que Él tenía, el soberano, aquel que es santo, aquel que nos ama y que tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Entonces, no nos quedemos estancados, sino tratemos de alimentar este regalo precioso que Dios ha dejado y ha puesto en cada uno de nosotros, de cultivar una fe que sea robusta para soltar palabras de fe y declarar cosas maravillosas y grandes, tanto para nuestra vida y así también para la vida de nuestro prójimo.